Buenos días a Buenos, todos. buenos días, Buenos padre. días, Padre. Buenos días, Padre. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente para tener estas charlas que nos recuerdan o nos ayudan a afianzar un poco más nuestra fe, diríamos, en estos momentos. Pero sobre todo es eso. Y hoy el tema de la dirección espiritual, creo que entre todas las cosas nuevas, digámoslo así, va a ser uno de las cosas fuertes que la iglesia, las parroquias, ¿sí? Los grupos pastorales y todo deben asumir, y sobre todo deben asumir, digo, porque la dirección espiritual no simplemente es una tarea del sacerdote, sino también una tarea de cada laico que ha vivido su experiencia de fe y también pues su experiencia de vida. Entonces creo que eso nos va a ayudar después de esta reapertura pues que se va dando paulatinamente. Confiamos en Dios sea pronto, pero vamos a tratar entonces este tema. Entonces lo ponemos en las manos del Señor, iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, antes de iniciar, tomamos como siempre lo hemos hecho y preside cada reunión la palabra de Dios. Les pido el favor, quien tenga ahí a la mano libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y tomamos el capítulo 19, versículos del 13 al 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 13 al 20. Quien lo tenga y nos colabora en la lectura, por favor. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de una tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahí está esa primera parte de la introducción desde la palabra de Dios para enfocarnos en el tema de la dirección espiritual. No nos vamos a detener en lo que dice, sí, el capítulo, los exorcistas judíos. Aquí hablamos de que muchos quieren hacer bastantes cosas, ¿sí? O como sea, muchos, pocos, pero todo mundo quiere hacerlo y ahí nos damos cuenta de que también quieren sacar algún provecho, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que los dones del Espíritu Santo, lo que Dios le ha dado a cada uno, pues gratis lo recibiste, gratis hay que darlo, y si no, esto se convierte en una simonía y eso no es así. ¿Sí? Entonces vamos a mirar un poco allí. Para enfocarnos en la dirección espiritual, quisiera preguntarles a ustedes, después de esta pandemia, ¿cierto? ¿Para dónde van a ir ustedes? ¿Sí? Teniendo las opciones que hay aquí. Hay un psicólogo, hay un psiquiatra, hay un consejero,
hay un coach tan famoso por estos tiempos, ¿sí? O hay la dirección espiritual, o están los brujos, ¿sí? O está el horóscopo, o está todas esas cosas. ¿Para dónde van? ¿Cuál es el camino que van a tomar? Porque muchos necesitarán de eso. ¿A dónde creen que va a ir la gente? Porque en sus familias andan mal. Sí, aunque se esté allí con la familia compartiendo, ya hay problemas intrafamiliares, sí, fuertes y cosas. La gente está desesperada, angustiada por toda esta situación. ¿A dónde creen que van a acudir? La mayoría a los pies de Jesús, Padre. Padre, nosotros que hemos estado en constante alimento espiritual, yo creo que la pandemia ha sido llevadera, pero de pronto para aquel que está alejado, yo creo que sale inmediatamente para el psicólogo. Ujú. Bueno, También a continuar con el servicio, Padre, para llevar la palabra de Dios y la verdad a muchos que la están necesitando, a esos que la señora decía están angustiados. bueno. Aquí hay diferentes ramas, sí, que nos van a ayudar en eso. Y en primer lugar, para poder entender un poco y de todo, qué es lo que necesita más la humanidad hoy. Y yo pienso que sí, nos hemos acercado a Dios y la humanidad necesita más de Dios que de otra cosa, pero vemos que por encima de todo a veces está primando hoy lo económico, que es muy importante, no decimos que no, pero hay otras cosas, ¿sí? Muchos tomaron esto como no. En la vida solos no podemos, y eso es claro. Sí, Jesús cuando se va pide, voy a enviar al Espíritu para que Él les ayude, les fortalezca, les acompañe. No podemos solos, pero nos hemos dado cuenta que a veces la humanidad, el ser humano se cree autosuficiente y no necesita la ayuda de los demás. En primer lugar está la ayuda de Dios, claro está, pero también necesita de la ayuda de otras personas. Entonces, ¿cuándo acudir a un psicólogo? ¿Cuándo acudir a un psiquiatra? ¿Cuándo acudir a sí, a un coach, como lo llaman ahora? Sí, y de todo esto. ¿Y cuándo acudir a un director espiritual? Pregunto, ¿quién de ustedes tiene director espiritual? No le voy a decir, dígame en cuál es, aquello, todo. Así hagamos como un sondeo. ¿Cuántas personas de las que están aquí tiene un director espiritual en su vida? Que no sea el cura prácticamente, porque no puede ser tampoco solo él. Hay muchos. O no lo han necesitado. Pero, padre, uno generalmente busca que pues eso me ha sucedido a mí, que su director espiritual sea el padre, ¿no? Aunque uno acude muchas veces de pronto a alguien cercano a la iglesia, como puede ser el diácono, los grupos pastorales, etcétera, etcétera. Pero uno generalmente quiere acudir directamente al padre para que le dé con certeza como esa guía, ¿no? Sí. O sea, en el otro. Bueno, cada uno va buscando, sí, su director espiritual. Cuando uno se está formando en un seminario, en una comunidad religiosa, le piden tener un director espiritual o se lo asignan si no le gusta, porque si no, uno no puede caminar en este proceso. Más tarde uno descubre la importancia y aún como sacerdote y aún como este proceso avanzado, cada uno debe tener un director espiritual que le ayude en ese caminar. Claro, está iluminado por el Espíritu Santo. Si usted tiene problemas emocionales, si usted tiene problemas de curar heridas pasadas, de identificar y resolver problemas y de todo, pues está un psicoterapeuta, ¿no? Llámese psicólogo, llámese
coach, llámese de todo esto que le va a ayudar a crecer. Ahora, si usted necesita, sí, definiendo la vida, ¿qué es la dirección espiritual? La vida espiritual es nuestra relación con Dios y la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Si usted y yo necesitamos o estamos buscando estrechar la relación con Dios, ¿sí? A través de la escucha del Espíritu Santo, entonces ahí sí, naturalmente tenemos que buscar a un director espiritual. Pero si usted quiere que potencializar sus talentos, su economía en la empresa y todo lo que está un coach. Si usted tiene cosas ahí en el fondo de su corazón que todavía no puede sacar y que necesita quien se las ayude a sacar, sí, su proceso psicológico, todo lo que hay, pues está el psicólogo y está el psiquiatra. Pero a veces nosotros confundimos y nosotros también como sacerdotes, a veces utilizamos también el sacramento de la confesión como para ir a descargar todo eso. No, el sacramento de la confesión es el sacramento de la confesión, ¿sí? Donde yo voy a pedir perdón de mis pecados, que me duele y de todo aquello. Ahora yo pregunto, junto a la dirección espiritual, ¿las otras ramas nos ayudarán o hay que desecharlas a un lado? Padre, yo creo que el principal enemigo del trabajo de los sacerdotes, sobre todo en dirección espiritual y en todas las aplicación de los sacramentos, son los edificios. Entonces diría uno que qué burrada, ¿no? Sí, es que antes el párroco iba y visitaba las casitas, ahora le hicieron un edificio con 100 apartamentos y son 100 edificios. Entonces, si él se pusiera a confesar solamente, gastaría meses solo confesando, sin hacer ningún otro oficio. Entonces, la dirección espiritual, lo que hemos visto es que cada vez está más lejana. Es cercana para los 2 o 3 que ya están con el Padre, pero ya los demás no ven como cabida. Y entonces empieza a haber esa crisis de la dirección espiritual y por eso es necesario que haya gente que haga psicoterapias y todas estas cosas como dirección espiritual también. O sea, debe indexarse en ese ejercicio. Esa es mi forma de pensar. No sé si le respondo a su pregunta. Bueno. Yo creo, padre, que ya se está volviendo como costumbre en muchas parroquias que los sacerdotes pues se dieron cuenta de que se estaba utilizando el sacramento de la reconciliación para dirección espiritual y entonces había una cola de gente esperando para confesarse y la señora o el señor que están allá se demoraron media hora con el sacerdote. Entonces hay muchas parroquias donde los sacerdotes han establecido horarios de exclusivamente dirección espiritual. Entonces uno ve en las carteleras, dice confesiones de tal hora a tal hora, dirección espiritual de tal hora a tal hora. Entonces se pide una cita como se pide una cita con el doctor Roberto para que lo examine. Bueno, yo pienso que hemos perdido como esa parte, que naturalmente le corresponde al sacerdote, sí, en su momento, pero como que lo hemos perdido. ¿Y por qué? Por falta de tiempo. Sí, ya miraremos quién es un director espiritual, las cualidades que debe tener un director espiritual, ¿sí? Pero creo que a veces lo hemos perdido. Entonces nos conformamos con que la gente vaya a hacer cola a confesarse, la gente habla de allí, dice de acá, incluso a veces ni siquiera confiesa sus pecados, sino el pecado del esposo, de la esposa, de la suegra, del suegro, sí, de todo aquel que va y no se centra en lo que realmente tiene que centrarse y en sus faltas, en su reconciliación y en el descubrir la misericordia infinita de Dios. Entonces andamos mal como de dirección espiritual, incluyéndonos nosotros, porque no hay tiempo. Pensamos que una cosa es una consejería y yo le ayudo porque va en sus problemas y le ayudo un poquito a esto, pero la dirección espiritual necesita capacidad de escucha, necesita tiempo, es un proceso al igual que lo otro. Cuando usted va al médico, ahora yo les decía al inicio, se integran, claro, en algún momento habrá cosas
en que desde acá se le escapa al director espiritual, si en este caso hay muchas cosas que lo debe manejar un profesional como es el psicólogo, sí, como es el psiquiatra. Pero ¿qué le dice la gente a uno cuando le digo, de pronto ese tema le puede ayudar en primera instancia un psicólogo? Padre, es que yo no estoy loco. Sí, menos me van a ir si lo envío para el psiquiatra. Entonces pensamos que a veces esto es como por arte de magia y entonces la cosa no es así. Pero sí en un momento dado, lo que les preguntaba, sí se integrarían como todas las ramas, pues claro está, con la aceptación del, sí, yo no digo paciente, sino del feligrés, sí, porque ahora lo vemos como el cliente de la confesión, como el cliente de la consejería, como el cliente de, y aquí no estamos en eso. Aquí tratamos con nuestros feligreses, con nuestros hermanos, con los miembros de la parroquia, porque desde ese punto nosotros debemos mirarlo. En la dirección espiritual, yo les decía, no es inusual que los patrones emocionales, miedos, todo lo que pueda ser obstáculo para crecer en la santidad y pueda necesitar atención terapéutica, está mucho más allá, ya les había dicho, de la experiencia del director espiritual. Por eso, para mayor beneficio, es importante hacer un equipo de trabajo y sobre todo, pues, ojalá poder encontrar pues, gente que vaya de acuerdo también con los principios de la iglesia. Es una gran ayuda, sí, es una gran ayuda, aunque lo importante es, ¿cuándo debo yo buscar consejería, terapia y de todo frente a la dirección espiritual? Si usted está luchando contra el dolor emocional, que es lo que el ser humano trae, patrones negativos de comportamiento en su vida, depresiones que están surgiendo todo el tiempo y por estos días peor, trastornos de estado de ánimo, ¿sí? Ansiedad, hay adicciones a muchas cosas y otras condiciones que se pueden diagnosticar, pues sí le recomiendo la psicoterapia. Esa es la mejor opción. Antes de, ¿sí? No estoy diciendo que Dios no, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que buscar la otra parte. Ahora, si yo necesito un consejo para mejorar mi vida, mis relaciones, pues la consejería es el camino. Me busco un consejero que me ayude, ¿sí? Ahora, si usted quiere, ya les decía, maximizar su potencial, sus talentos que Dios le ha dado y de todo, pues el coach o el entrenamiento para esto y de todo es la elección adecuada, ¿cierto? Pero si usted está tratando de estrechar su relación con Dios y está haciendo el esfuerzo, ¿sí?, de recibir la luz del Espíritu Santo, y está sintiendo el movimiento del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y está tratando de buscar qué es lo que quiere y sobre todo porque la meta nuestra y a través de la dirección espiritual, aquí a lo que queremos llegar es a obtener la santidad, ¿sí? Entonces allí, si yo busco la dirección espiritual, ¿sí? Allí sí la busco. Tener presente que estas disciplinas no son, ya habíamos dicho, y ustedes también me lo dicen, son excluyentes, pues, y me pueden ayudar. Vuelvo a insistir, no confundir la confesión con la dirección espiritual, y eso nos ha faltado también a los sacerdotes a veces. Ahí se da, es una pequeña consejería, orientación frente a lo que tiene, sí, de todo, pero no va a hacer otra cosa ahí, por eso nos extendemos. Ahora que se ha puesto también, pues como en toda parte, ¿no? Como en todo negocio, atención de aquí a esto, de aquí a allá, pues todos los sacerdotes están y estamos muy ocupados, a veces en las parroquias, en sus trabajos, en todo lo que hay, y nos olvidamos de esto. Entonces yo con dolor, ¿sí? Con dolor veo personalmente, no generalizo a nadie, con dolor veo que nos falta más capacidad de escucha, nos falta más acercarnos a las personas y pensamos que con una palmadita en la espalda y de todo y diciendo aquello todo, estamos ayudando. No, no somos los que vamos a solucionar el mundo, no vamos a solucionar los problemas que hay en el mundo, no le vamos a solucionar la vida a las personas y de todo, pero sí nuestro deber pastoral, y eso está desde el Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, ahí aparece donde nosotros debemos prestar un poquito más de atención
a las personas y a lo que está, ¿no? Entonces no pueden ni una rama ni otra, y por eso digo, qué bueno sería encontrar estas personas católicas también, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que nos ayudarían también esto, entendiendo pues que la psicología no solo es una disciplina científica, sino que también es una disciplina filosófica. Ahora vamos a ver entonces, como ustedes tienen mucha experiencia y en el caminar de Maús han tenido a alguien y van en esa dirección espiritual también para que puedan llegar. Díganme que ustedes eso lo saben, les estamos recordando. ¿Qué cualidades o quién es un director espiritual? O para ustedes, ¿qué cualidades debe reunir un director espiritual? Yo creo que principalmente debe tener el don de la escucha, ¿no? Para poder dar el consejo espiritual de manera acertada, ¿no? El don de la escucha y del entendimiento. Ujú. Mucho discernimiento y firmeza en ese discernimiento. También que consejo tenga también. coherencia. Ujú. El don de consejo. Bueno, ahí vamos mirando pues entonces aparte de lo que ya nos dirán las cualidades y lo que debe ser. No basta, diría Jesús en algún momento, no basta solo rezar. Le dicen, pero es que ¿por qué nosotros no pudimos echar los demonios cuando estaban allá y todo, Señor, y tú sí? Sí, porque faltan muchas cosas en nuestra vida personal. Con todas las debilidades que tenemos, pues sí, obra la gracia de Dios, pero también todos los días debemos poner nuestro mayor esfuerzo. ¿Qué hace mi director espiritual? ¿Cuál es su tarea fundamental en mi vida? Y es conducirme, sí, conducirme a mí al encuentro con Jesucristo. ¿Cuál es la tarea, la especialidad del director espiritual? La conducción del alma que se le ha sido confiada a Jesucristo, ¿sí? Esa es la tarea esencial del director espiritual. Si no, está perdiendo el tiempo, ¿sí? Si no lo lleva a esa, ¿sí?, encuentro con Jesucristo, si no lo lleva a la santidad, si no lo lleva a amar eso aquí en la vida y en la otra y de todo, pues es mejor que renuncie a veces a esos casos que tiene de personas ahí en la dirección, pero que no avanza, que no va. Ahora, la dirección espiritual tiene que ser presencial. Sí, por estos tiempos todo lo estamos haciendo virtual. Sí, yo estoy atendiendo también algo, pero es por allá. Pero pues generalmente tiene que ser presencial y tiene que ser, como les decía, un proceso. No es que hoy me acordé, después me acordé que tenía este problema y de todo. Cuando el, la persona, uno sí, no lo busca. ¿Qué hizo Jesús? Dejó las 99 y ¿qué pasó con él? Se fue a buscar la oveja perdida. Y muchos de nosotros nos quedamos sentados esperando, pues contentísimos que las 99 están ahí y no nos interesa si la otra se fue. Y así pasa en la dirección espiritual. Entonces, ¿cómo voy yo a llevar a una persona, sí, al encuentro con Jesucristo cada día? Si es que no me preocupo, bueno, pues si no me llama, deberá estar bien. Sí, si no quiere hablar, yo le respeto. Sí, y todo aquello. Pero la tarea aquí es tener la actitud de Jesús el buen pastor y buscar a las personas. Entonces, primera cosa, la tarea de él es conducir las almas a Jesucristo. Tiene que ser una dirección presencial, sí, porque es una dimensión personal. Ahora, no puede ser conducida esta dirección espiritual por el respeto humano paternal, y con eso no quiero decir pues que vaya más allá, pero a veces, ¿qué pasa? Que entonces como es mi amigo,
como ya entablé una relación más allá de la dirección espiritual, porque voy a almorzar a su casa, porque estoy ahí de todo y todo, entonces veo que está fallando, ¿sí? Y que las cosas son, sí, fuertes. Entonces, para que no se ofenda conmigo y yo no pueda perder esto, ¿sí? Aquello, entonces mejor no le digo las cosas. Mejor le dejo pasar de largo y le admito. Hay que decirlas, aunque parezca duro, pero hay que utilizar siempre la actitud del Padre misericordioso, con amor, ¿sí? Con misericordia, con todo esto, pero, ¿sí? Pero hay que decir siempre las cosas como son. Entonces, no se puede tener ahí esas cosas, ¿sí? Siempre hay que hablar con la verdad. Y a veces no lo hacemos por ofender a los demás. Muchos de los papás, ¿por qué no corrigen hoy a los hijos? ¿Mm? Porque yo ya estoy en una edad que no, porque ya no puedo hablar de otra, porque aquí se hablará de tercera edad, porque si no ya la cosa es grave, ¿sí? De la edad que tenga, pero que dependa de. Entonces, si yo le digo algo a mi hijo, pues no me va a seguir ayudando, entonces mejor le dejo que haga lo que quiera. Si yo no le digo algo a mi esposo, a mi esposa, si yo me corrija porque es el que me sostiene o la que me sostiene o como sé de todo, bueno, entonces no lo hago por temor a. Cuando uno ama de verdad, cuando ama a la otra persona, no cuando quiere, y es que Jesús no nos quiere, Jesús nos ama y por eso dio su vida por nosotros y está ahí. Cuando ama, lo hace, corrige, muestra el camino, aunque a la otra persona le parezca que está como equivocado. ¿Sí? Entonces ahí. Ayuda a la persona a descubrir la voluntad de Dios para ella. Eso es lo que está. Ahora, ¿quién puede ser el director espiritual? Inicialmente, sí, debe ser el sacerdote. Y es lo que se ha dicho, por su formación, por lo que está, porque les vuelvo a recordar, hace parte de su ministerio y de su quehacer pastoral consagrado en el Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, allí está, pero también puede ser un religioso, religiosa, un monje, monja consagrada, sí, que esté allí también. Y también puede ser pues un laico que tenga una experiencia de fe, una formación doctrinal, una capacidad tanto adquirida como innata, sí, de todo, que nos pueda guiar, nos pueda ayudar y nos pueda orientar. Siempre es necesario que haya claridad y preparación en este sentido. Por eso yo les decía al inicio, ¿a dónde van a ir ustedes o a dónde va a ir la gente cuando salga de todo esto? Yo no sé, pero de pronto yo estoy mirando, no a través de las redes, pero a través de, tampoco salgo, pero estoy mirando de todo. Muchos se están ofreciendo, porque muchos creen, como en los textos de San Pablo y en algo otro de todo, que ellos sí pueden y que están. Y muchos de nosotros como católicos también a veces nos dejamos llevar porque vimos que la persona donde fuimos en busca de ayuda, y no precisamente espiritual, sino para otras cosas, tiene la imagencita de la Virgen, tiene la imagencita del niño, tiene al crucificado, tiene a José Gregorio, tiene a lo que sé de todo. Entonces aquí sí va la cosa y de todo. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Porque aun siendo nosotros católicos de nacimiento, a veces se ha sentido la tentación de esto. Respetamos las culturas de los países, la cultura que tiene cada persona, y yo por eso siempre digo, todo un año en una formación, todo un año en una preparación, ¿cierto? Y de todo aquello. ¿Y cuándo nos tiramos eso? Plena confianza en Dios. Pues el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque todo el mundo está más pendiente de los agüeros esos que hay ahí, que digo, son parte de la cultura y que yo lo puedo hacer por cultura, pero no centrándome en eso. Ah, no, que es que si no puse aquí, entonces me va a ir todo el año pésimo. Claro, como él la pensó, le va a ir todo el año pésimo, ¿sí?
pero entonces aquí no, el que no trabaja, que no coma, dice San Pablo también, y entonces ahí está la situación. Entonces todo depende del esfuerzo de cada uno. Entonces ahí, y también Dios al dar su ley, allá en el libro del Deuteronomio también pide, o sea, la confianza plena en Dios con la ayuda y la inteligencia, la capacidad que Dios le ha dado a cada uno, pero la gente yo pienso, y muchos, sí, pues sí, tratando de levantar la economía y todo, donde menos van a ir, quizás será donde el psicólogo, donde el psiquiatra, y menos donde van a ir será donde el cura, sí, porque es la cosa y de todo, pero sí están en muchos, sobre todo en las zonas urbanas, rurales, perdón, y a la zona más allá, hay cantidad de gente ahora ofreciéndole, sí, yo le curo, yo le hago, yo tómese esto, mire aquello, sí es absurdo, sí, muchas cosas que salieron para cuidar el virus y de todo, y la gente se llevó, porque aquí está Dios, no, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice Jesús, ¿sí? Entonces, como para que nos quede clara la situación, porque no estamos para juzgar a nadie, Jesús no juzga a nadie, ¿sí? Porque Él dice, el que se sienta libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿sí? Eso sí, nadie de nosotros ni somos expertos en esto ni nada, pero, oiga, mucho cuidado con eso. Es que Él le va a arreglar la vida allá, es que la suerte de allá, es que la cosa de acá, y muchos católicos, y no solo estrato 0, ¿sí? Estrato 10 y 20 también han acudido para allá, ¿sí? Entonces, mucha cosa con eso, mucho cuidado, perdón, con esas situaciones. Entonces, puede ser eso. En instancia, el sacerdote, pero también la persona que tenga la capacidad innata que Dios le ha dado, pero también que haya tenido una formación doctrinal, sí, una formación clara y que esté de acuerdo con. Por eso es que tenemos que caminar. Y en las parroquias a veces vivimos la experiencia. Gente que va a la Eucaristía, ¿sí? Gente que comulga, gente que de pronto se confiesa, pero gente que está por allí, no sé, buscando lo que no se le ha perdido, ¿sí? Y luego sí, dicen, pero es que me fue así y de todo así, pero pues como ¿quién lo mandó? ¿Cierto? Bueno, la gente en su angustia y en su desesperación busca, pero a nosotros nos falta más, un poco más, diría yo, y mucho quizá asumir la tarea de la dirección espiritual. Es muy poco lo que se ofrece 10, 20, 30 Eucaristías, maravilloso. Se ofrecen muchas cosas, pero nos olvidamos a veces del sacramento de la confesión, nos olvidamos muchas veces y sobre todo nos hemos olvidado de la atención a las personas. Eso nos falta. Y les falta a ustedes como papás, quizá a ustedes no, bendito sea Dios, como mamás y de todo, pero nos falta mucha cosa. Entonces vamos a mirar nosotros las cualidades que debe tener un director espiritual para ver si ustedes pues también se le apuntan ahí, ¿sí? Porque la competencia va a ser fuerte, ¿sí? Entonces, aquí la cosa es, la gente está desesperada, ¿sí? El hecho de que esté confinada ahí, de que tenga que algunos ya están saliendo, pero el miedo, la angustia, todo esto lo que hay, los problemas, la cosa incierta que viene, hay cantidad de suicidios que no se registran, ¿sí? La gente está, ¿sí? Optando por quitarse la vida como solución al problema que de pronto más tarde quizás, sí, está ahí, latente. Entonces, entre las cualidades, primero está la ciencia, ¿sí? Está la ciencia, está la experiencia como cualidad, está la oración, está el discernimiento, sí, adquirido y el discernimiento carismático de cada persona. Está la comunicación de la propia vida que debe tener el director espiritual y también está la capacidad de guardar la libertad del cristiano en la docilidad al Espíritu Santo. Y entonces vamos viendo un poquito allí. Y dice San Francisco de Sales, ¿sí? Porque ha habido varios directores espirituales y grandes, Francisco de Sales, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿sí? Grandes hombres místicos y todo, ¿sí? Hay ahí. Entonces, en primer lugar, dice San Francisco de Sales, una de las cualidades del director espiritual debe ser la caridad. Sí, la caridad. ¿Y qué es la caridad? Ustedes ya lo saben, y para definirlo, la caridad es una virtud teológica, fe, esperanza y caridad. Caridad, amor, entre todas maravillosas, dice Jesús, pero la más grande de todas es el amor.
Entonces, una de las primeras cualidades de un director espiritual, para cuando a alguno le dé ganas de irse al director espiritual del barrio, de la esquina, del Amazonas, del que esté por allá y de todo, la cualidad que debe ver es la caridad. Es dispensar el tiempo necesario para atender a las personas que necesiten la dirección. Tenga caridad, por favor. Yo sé que los curas ahora vivimos más ocupados en otras cosas, ¿sí? que en esto. Y ahora, pues, con lo de la pandemia va a ser peor cuando se salga. Estaremos ocupados en los protocolos de bioseguridad, en que la gente no se nos muera, en que la gente no esté de acá. Yo no sé ahí la capacidad de escucha que podamos tener nosotros. Pero primera cualidad, entonces, para que lo tengan presente, la caridad. Y hay que tener el tiempo necesario. Quizá algunos critican, el padre se tarda mucho en las confesiones, porque sí, una cosa es la confesión y otra cosa cuando atiende a dirección espiritual. O el padre no se tarda nada en la confesión. Mire qué decir, que la confesión es la confesión y punto. Sí, lo otro es lo otro. ¿Cuánta caridad falta en los hogares? ¿Cuánta caridad del esposo hacia la esposa? O viceversa. ¿Cuánta caridad de los hijos falta hacia allá? Necesitan un consejo. Necesita que lo escuchen. Necesita eso. ¿Cómo nos falta de caridad? Jesús atendió a todos. Incluso a aquella mujer que no era de allí y ella le insiste, sí, Señor, pero hasta los perros comen. Sí, de lo que cae la migaja de sus amos. Qué fe tan grande, dice Jesús, la de esta mujer. Y a nosotros nos falta caridad. Si algo bueno hemos sacado y debemos sacar de este encerramiento y de todo esto en lo que estamos, es eso. Démonos más. Démonos más de lo que somos. Vayamos más allá. Estamos hablando de una iglesia en salida. Sí, ahora está ahí. Sí, hemos salido más a través de los medios de comunicación y de todo esto, pero nos falta mucho más. Nos falta mucho más. Sí, nos falta caridad y hay que ir mucho más allá. Otra de las cualidades a la que hace alusión también San Francisco, en el director espiritual San Francisco de Sales, es la ciencia. ¿Por qué? Porque requiere conocimiento espiritual. Porque requiere estudio sobre la vida de los santos, no para llenarnos ahí de cosas que no y todo, sino para discernir cómo hicieron ellos, qué hicieron, qué cosas aplicaron, qué se puede hacer hoy, porque todos, y no podemos negar que la mayoría de los directores espirituales que hemos conocido están en los altares, son santos, lleva una vida, ¿sí? Y ahí están. En su mayoría, por eso digo, Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús ahí con su edad muy corta, todos estos han llevado a eso. Entonces, no solo hace, sí, lo que venga allí, también hay que, sí, saber y tener claro la doctrina de la iglesia. Debe conocer la doctrina de la iglesia. Debe conocer los lineamientos que hay pastorales, morales, ¿sí? Litúrgicos, todo lo que hay, sino cómo pretendemos nosotros identificar lo que está sucediendo al ser humano, si nosotros no tenemos como esa capacidad. Entonces, no, es que sí, vuelva a insistir, los dones del Espíritu Santo los hemos recibido, ¿sí? En los sacramentos y sobre todo reafirmamos en el sacramento de la confesión y todas esas cuestiones, pero que es que aquí es a Dios rogando, perdóneme la expresión, y con el mazo dando. Aquí es orando y aquí es formándonos, ¿sí? También, entonces no es que a mí me dio ganas hoy de dar consejo al otro, sí, tenemos la capacidad, pero ya iniciar y seguir un proceso, eso es muy diferente. Y otro de lo que hablaban también algunos de ustedes por ahí y de todo eso es la otra cualidad. Entonces, ya tenemos la caridad, que es una de las virtudes teologales. Tenemos la ciencia, que es ¿qué? Ese es un don del Espíritu Santo. Y tenemos la prudencia, ¿sí? También, que hace parte de todo esto. Para que la dirección espiritual no se vuelva un mero trato de dos amigos que comparten algo y luego lo divulgan cuando tienen la oportunidad de vender al otro.
Aquí también, aunque no está, pero debe primar el sigilo. El director no se puede convertir en el referente de la vida, en el modelo de la vida de la persona que está dirigiendo. No. Mi tarea, la tarea del director espiritual es llevar a la persona a ese encuentro con Jesucristo. Es conducirlo a Jesucristo, es llevarlo a alcanzar la santidad. Ese proceso no es para que me imite a mí, ¿sí? Humildad ante todo, ¿sí? Dice algún santo que solo Jesús se luzca, pero a veces nosotros creemos y entonces tiene que ser como yo soy. Imagínense si es otra cosa que no tiene que ser, pues el modelo que va a seguir, el dirigido, ¿sí? Debe llevar a la persona a crecer en Jesucristo. El director no debe decidir sobre la vida de la persona. Usted tiene que ser así, usted tiene que ganar, porque si no para allá y si no se va para el infierno y la cosa y ni nada. No, ¿sí? Él simplemente tiene la tarea de conceder elementos para que la persona pueda tomar sus propias decisiones. El banquete está servido. La mesa está servida. El bus está listo para viajar. Tú eres el que decide. Aquí las puertas se están abriendo cada vez más. Pero hay un temor, una cosa y todo, pero tú decides. Si tú quieres vivir, si tú quieres cuidar a los tuyos, si tú amas a los tuyos, pues la decisión es tuya, ¿cierto? No necesitamos pues un policía detrás que nos diga, oiga, tomando lo que dicen ahora, póngase aquí, hágalo allá, mire aquí, camine acá, venga acá. No, en la parte de la santidad también está ofrecido. Yo hago todo mi esfuerzo, si pongo toda mi tarea para que la persona vaya en este caminar. Pero si la otra decide que no, ya. ¿Cuáles son los beneficios de la dirección espiritual? Crecer en la fe y en la intimidad con Dios. Esos son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios si usted va a visitar a un coach? Pues ahí es afianzar sus talentos, entrenarse mejor, mirar a lo que va de todo. Esas son las ganancias, ¿sí? Sacar sus cosas, lo que va y ponerlo a flote. Y entonces ahí vengo aquí. Yo quiero conocerme para humillarme, dice San Agustín, y quiero conocerte para amarte. Entonces, ¿cuál es la conexión aquí? Reconocer quiénes somos nosotros y reconocer quién es Dios. Ya eso me debe enfocar a mí el director espiritual. Sí, yo creo que ahí nos vamos entendiendo entonces. Entre las tres cosas principales que presenta pues este santo son esos: la caridad, la ciencia y la prudencia, aunque hay otras pues como las que les había nombrado anteriormente. Ahora, ¿cada cuánto yo puedo hacer mi dirección espiritual? Se sugiere que sea una vez al mes, dependiendo de la necesidad de la persona. No dependiendo de la necesidad. Ojo con el término cliente cuando le ponen cliente. ¿Sí? No. De la necesidad de la persona. Pero ya les hablaré de las cualidades que debe tener también quien busca pues una dirección espiritual. Entonces tenemos la ciencia, tenemos la prudencia, tenemos la caridad, pero también la experiencia. Dígame cómo yo desde quizá de la formación académica, desde la formación pastoral y de todo, pues pueda como decirles, sí, cómo caminar con los hijos, cómo son estos procesos de educación y todo, pero la experiencia de ser papá solo la tiene usted porque la está viviendo, la experiencia de ser mamá solo la tiene usted porque la está viviendo. Yo no la tengo porque yo no soy papá, ¿sí? Yo no sé de aquello. Entonces, experiencia. ¿Qué experiencia a veces no la tenemos? No hay experiencia. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado a donde se acode. Porque a veces si ni siquiera se tiene experiencia en hacerse un agua con limón, pues lo que hace es matar a la otra persona. Sí, y esta le dice, bueno, al iniciar la pandemia, sí, un poco avanzada, un mes, alguien, si de por allí me escribía, ¿sí? Da tristeza a veces porque la que menos escucha a veces es la familia,
¿Sí? Y entonces, ¿qué decía? Padre, usted ya buscó en el Salmo 91. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el Salmo 91? ¿Lo modificaron o qué fue? Padre, es que en el Salmo 91, si usted lo abre, va a encontrar una pestaña. ¿Sí? Y esa pestaña usted la echa en un vasito de agua hervida y está inmune contra el virus. ¿De dónde, por Dios? Yo la única respuesta que di, pues, cuidado, se queda sin pestañas. ¿Sí? Porque esperando que una cosa de ese, entonces aquí hay que tener experiencia de fe, experiencia de vida, experiencia doctrinal, y si no, ¿cómo guío yo? Un ciego guiando a otro ciego, como dirían también, pues nada de eso. Otra de las cualidades fuertes que debe tener el director espiritual es la oración. Tiene que ser un hombre o una mujer de oración. ¿Sí? Ahí lo encontramos en Mateo 18, 19. Sí, el Salmo 50 en el versículo 12 también nos habla de eso. ¿Cómo le pido yo al dirigido que ore si yo no lo hago? ¿Cómo le pido que haga su oración frente al Santísimo si es que nunca ven al que está dirigiendo, llámese religiosa, religioso, sacerdote o laico y de todo? Nunca lo hace. Nos falta vida de oración. Si entre sus cosas que hay no hay nada de oración. Miremos la experiencia de Jesús. Cada que va, ¿cómo inicia su vida pública? Se va al desierto para poder iniciar y arrancar con todas las tentaciones que viene, porque si no hubiese vivido eso, ¿cómo iba a ser? No solo de pan vive el hombre, y luego viene desde esa experiencia la multiplicación de los panes. Y viene todas estas circunstancias para poder vencer hasta lo último. Entonces, cada que él va a emprender, ¿qué pasa cuando va a elegir a sus apóstoles? Y aunque hizo oración y de todo, pues uno le falló. ¿Sí? Uno lo dejó, los otros le negaron, otros se fueron, pero ahí llegaron. Cada que yo voy a emprender algo y voy a iniciar algo y amanece este día y lo otro, debe haber oración. Y si no es un hombre y una mujer de oración, pues yo creo que no funciona la cosa. Hay un discernimiento adquirido, también es otra de las cualidades. El que se forma, que se prepara, el que consulta, el que busca. Ahí está el magisterio de la iglesia, ahí están los documentos, ahí está la formación académica, lo que tiene, un discernimiento adquirido para ver qué es, qué me puede ayudar en esto, ¿sí? A que esta persona pues salga de donde está. Y aunque también viene el discernimiento carismático que no siempre lo tienen y lo tenemos todos. Difícil, ¿cierto? Como reunir en una sola persona varias de estas cualidades para que pueda ser un excelente. Pero bueno, ahí vamos caminando en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de nuestras debilidades humanas. Ahí vamos haciendo lo que se puede. Viene la otra parte, comunicar la propia vida, coherencia entre fe y vida. Que el director espiritual le diga esto a cosa y lleve lo contrario. Es como el papá que le dice al hijo, hijo, eso que usted esté todos los días por allá tomando, eso es malo. Le da consejos, le recomienda, pero él llega a los 3 días. Sale de casa y llega y se acabó la plática que era para el mercado, para el arriendo, para lo que, qué sé yo. ¿Sí? Vuelvo a tomar lo del evangelio. Esta mujer ha sido encontrada en pecado y según la ley de Moisés hay que apedrearla a la que se la encuentra ¿sí? En adulterio y de todo. Por eso Jesús pregunta, el que se sienta libre de pecado, ¿qué coherencia había entre aquellos esos que la llevaban para apedrearla y a juzgarla cuando muchos de ellos estarían con ella, se acostarían con ella? ¿Sí? Entonces, debe haber aquí. Y uno no comunica tanto con las palabras, ¿sí? El amor, la misericordia, el perdón, la paz, la fraternidad de la que tanto se habla hoy,
sí, pero la gran mayoría de hombres y mujeres hoy lo están haciendo, comunicando con su propia vida, sí, lo que son, lo que tienen, el amor de Dios, sin necesidad de publicarlos en las redes. Bueno, pues que cada quien necesita como persona de su reconocimiento, de todo lo que hay y de todo esto, pero bueno, comunicar con la propia vida, coherencia entre fe y vida. La mejor forma de la que educan los papás a los hijos es a través del ejemplo. Las palabras se las lleva el viento. A uno se le queda en la mente y en el corazón lo que ve. ¿Sí? Usted me puede decir otra cosa. Por eso es que yo siempre le insisto a la gente y le digo a la gente y le recomiendo, usted no me tiene que decir a mí, es que yo soy una buena persona. Usted no me tiene que decir a mí, yo soy católico desde hace 100 años. Mire que desde el vientre me llamaron católico y de todo. No, con sus actitudes usted ya demuestra que ustedes ahí estrictamente los que han seguido en Emaús y de todo, no le tienen que pregonar y decir a los otros que tuvo un cambio, que mire lo que obró maravillas, aunque hay que dar testimonio, sí, de todo, pero siempre lo hacen en algún momento y de todo, pero no te es a lo largo de la vida, porque eso es como la pandemia, no se ve al otro día los efectos, eso se ve aquí de esto de la pandemia a los 15 días y en la vida cristiana y en la vida del católico para ver que está creciendo en santidad se va viendo ahí y muchos han tardado y no porque nos vayan a llevar a los altares, que eso tarda 300 y 400 años, aquí hay que hacer milagros a 1000 para que lo lleven rápido. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ahí en su vida diaria usted como. Y eso depende de un buen director espiritual. ¿Sí? Y si no, pues nada, lo llevará a hacer lo que el otro hace. Y lo otro que decíamos, la libertad, ¿sí? De guardar al cristiano en la docilidad al Espíritu Santo. Esto es lo que, si yo no tengo la capacidad de qué es lo que quiere el Espíritu Santo en mi vida, menos voy a tener la capacidad de ayudarle a discernir a la otra persona, ¿sí? Qué es lo que quiere de su vida, qué es lo que quiere de ello. Entonces ahí está la situación. Las actitudes del dirigido. Si ustedes tienen su director espiritual, si ustedes lo buscan a su director espiritual, la primera actitud que usted debe tener o cualidad y todo es la voluntad firme de la santidad. Y si no, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el año, estamos perdiendo. Si usted no tiene la voluntad de llegar a la santidad, porque aquí no es arreglarle un problema, aquí el camino, proceso de la dirección espiritual es llevarlo a la santidad, pues nada. Entonces, primera cualidad del dirigido, una voluntad firme de santidad. Es lo que tiene, en medio de las dificultades. Otro, experiencia de fe. Experiencia de fe para ver a Cristo en el director. Porque si usted lo ve como un amigo que le alcahuete unas cosas y otras sí y otras no y de todo y no tiene la experiencia de fe para ver, y si el otro no se ayuda mostrando el amor y la misericordia de Dios, pues menos. ¿Sí? Menos entonces. Si usted no tiene eso, ni vaya para allá. Usted está en otro lado y necesita otro tipo de, ¿sí? de ayuda y no esa. ¿Sí? Porque muchos van, pero es que no me ayudó, porque muchos caminan de aquí a allá. ¿Sí? Entonces me voy aquí, paso allá, a ver si de todo, al fin de todo. Otra cosa, la sinceridad. Tiene que ser sincero, tiene que abrirse, ¿sí? ¿sí? A la persona con la que está y de todo, pues teniendo, por eso digo, cuando vayan a elegir su director espiritual, vayan a escogerlo, escójalo muy bien. Sepan a quién van a escoger y a quién van a depositar sus cosas y sus aquellos. Si no, pues no pasará de ser un amigo más, ¿sí? Al cual usted le contó ciertas cosas que no, y más tarde, cuando no se dio a lo que de pronto quería, pues allí lo vendió. Entonces, sinceridad. Tiene que ser sincero usted con la otra persona. Usted y yo, que igual nosotros debemos manejar eso. Porque pensamos que porque como ya somos los curitas entonces no necesitamos quien dirija. No, nosotros tenemos más quien nos dirija, nos ayude. Pues claro, la acción del Espíritu Santo que actúa en aquellas personas que la dirigen a uno y la acompañan y la aconsejan. Y a veces son muchos que encontramos dentro de nuestras comunidades parroquiales, son las que le ayudan a uno. ¿Sí? Y otra cualidad, la obediencia. No el sometimiento, no la esclavitud, no hacer lo que el cura diga o el director diga, o de todo, pero la obediencia. Si usted no quiere cambiar, si yo no quiero cambiar, si yo no ayudo en el proceso, a mí me mandaron a hacer esto, sí, de todo, pues no las penitencias, por eso digo es que es muy diferente a la confesión.
vaya y camine de aquí a Mosquera y de todo para que se le perdonen los pecados y usted no obedeció, entonces se va para el infierno. Esa no es la situación. Acá hay obediencia, se le pide un proceso, se le pide aquello, ¿sí? Mire, por eso es que tiene que conocer la parte doctrinal, moral, que haya coherencia en todo esto, ¿sí? Entonces, esa es la tarea. Ahí tenemos varios, les he dicho, pues ustedes podrán leer a Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita del Niño Jesús, a San Francisco de Sales, pero el mejor director espiritual que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno necesitamos es Jesucristo en nuestra vida, y lo encontramos en los evangelios, lo encontramos en toda su palabra, en su actuar y en todo lo que es, ¿sí? Pero sigamos tras las huellas de este hombre maravilloso que nos enseñó y que nos dice siempre en cuanto a este camino: sed perfectos, como yo soy perfecto, dice Dios también. Y entonces la tarea es esa, a caminar, a seguir, ¿sí? A reconocer, ¿sí? El amor de Jesús en las otras personas y en todo esto. Espero pues que esto nos haya ayudado un poquito en este proceso de caminar. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, qué lindo. Si algo ahí... Pero una pregunta. ¿Qué tan conveniente es que el director espiritual sea el mismo confesor? A veces sí y a veces no, ¿sí? Yo optaría desde la experiencia de formación y de fe y de todo esto que he tenido, mi confesor es uno, mi director espiritual es otro, ¿sí? Pero pues algunos integran, porque yo digo, es muy difícil conseguir una persona con todas las cualidades que hemos expuesto, sí, pero habla alguno, nos tienen la capacidad de, porque es que a veces entonces entre eso confundimos, tanto una confesión como la otra, pero bueno, el confesor y el director espiritual, si integran las dos cosas ahí y las saben diferenciar y manejar muy bien, maravilloso. Gracias, Padre. Alguien más que participe, que haya tenido una experiencia, que no tenga, que nos comparta ahí pues unos minuticos. Sí, padre, yo creo que una de las cosas que hay que tener mucho cuidado y hay que tener presente cuando se busque asesoría externa, no de un sacerdote o de un ministro o de alguien preparado, porque puede ser un seglar, pero hay muchos seglares preparados para hacer dirección espiritual también, han estudiado para eso y con su vida demuestran que tienen esa capacidad y esa coherencia para hacerlo. Sin embargo, pues ellos no son psicólogos, no son psiquiatras, no son especialistas en muchos temas que el hombre necesita, pero hay que tener mucho cuidado porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces hay que buscar psicólogos, psiquiatras que estén dirigidos por Dios, o sea, que sean realmente espirituales, que sean, como lo hay ahora tantos médicos y tantos profesionales, que en su consejería o en su trato con la gente están expresando diariamente esa vocación de servicio y ese mensaje de espiritualidad para que la gente no se desvíe, porque una persona que vaya a buscar un psicólogo que no tenga creencias religiosas puede salir más perdido que cuando entró. Claro. Y conozco casos, como conozco casos de psicólogos que cuando algunos seminaristas tenían problemas, los mandaban al psicólogo y el psicólogo lo primero que les decía: no, usted sálgase, es que a usted le está haciendo daño al seminario. Usted no está hecho para ser sacerdote o para hacer esto. Lo mejor para usted es que se salga. Y va uno a mirar de dónde sale ese señor que le da ese consejo y puede ser que haya sido un clérigo que desertó de su vocación y quedó tan resentido que es lo que está buscando es que otros hagan lo mismo para como vengarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en la viña del Señor hay de todo, hay Judas y hay Pedros. Sí, señor, hay que tener... Yo quisiera preguntarle, padre,
Usted habló del discernimiento adquirido, pues cuando la persona tiene como esa formación, esa academia, bueno, toda esa serie de cosas. Si me pudiera ampliar un poquito más sobre el discernimiento carismático. No sé si no lo escuché o pasó como a la carrera. El discernimiento carismático a ver, los dones del Espíritu Santo los recibimos todos, ¿cierto? Sí. Pero hay algunas personas que reciben algún don o se les desarrolla un don más que ellos, ¿sí? Más fuertes que los otros. Entonces, algunos tienen innata, usted habla con una persona y tiene esa capacidad de consejo en un momento y de arreglarle la situación. Es un don carismático que le viene allí y que eso es gracias a lo alto y que muchos lo han aprovechado para bien de los demás, ¿sí? Porque muchos, por ejemplo, un don maravilloso y una capacidad de escucha y de todo como San Juan María Vianney, ¿sí? Muy negado para la parte académica, muy negado para lo todo, pero con una capacidad desde la confesión de dirigir a las otras personas maravillosa. Sí, entonces es un don que no todos lo tienen y que a nosotros, y que a veces la persona que lo tiene no sabe, sino que se lo descubren las otras personas. Sí, entonces siquiera uno ni Ya. sabe que tenía como esa capacidad, ¿sí? Como es. Entonces es un don que se va adquiriendo y es un regalo pues que Dios da, y no es que Él esté privilegiando a unos, pero como dice el Señor, aquí faltaba algo más, por eso no pudieron hacer esto, les faltó un poco más de oración, de aquello y de todo, entonces hay muchos que sin ser, y eso lo encontramos a lo largo de la iglesia, que sin ser tan en esta formación y que luego fueron perfeccionando. Sí, yo tuve un director espiritual maravilloso, sin un conocimiento muy difícil sí, que llegó al sacerdocio de alguna manera, sí, pero con una capacidad de consejo, con una capacidad de enseñarle a uno la prudencia y de todo lo que había y el amor de Dios y la misericordia, maravillosos. Entonces eso simplemente aquí podemos decir, ese venía incluido en el paquete. Es un don maravilloso. Gracias, gracias. Mucho me amplía eso y mil gracias. Con mucho gusto. Padre, buenos días. Buenos días. Con respecto a lo que usted decía de que preferiblemente el director y el confesor fueran diferentes, pues desde mi experiencia creo que vi conveniente pues también hacer este aporte, pues desde mi experiencia he considerado demasiado conveniente que el director espiritual y el confesor sean los mismos porque desde la dirección también se pueden orientar aquellos pecados de los cuales uno se confiesa. Entonces, pues desde mi experiencia, realmente ha sido muy bueno como tener el confesor y el director, bueno, que sean los mismos, que sean el mismo. Sí, sí, es una experiencia también maravillosa que digo yo, pero a veces pues sí, porque una cosa es esto, aquello y entre tal. Pero sí, si tiene la capacidad de escucha, si tiene el tiempo necesario, por eso le decía, si tiene la capacidad de diferenciar, porque alguna crítica constructiva que se hacía es que a veces nosotros confundimos la confesión con la dirección espiritual y aprovechamos el tiempo y mezclamos la cosa. No, uno es para cada cosa. Por eso decimos que una vez al mes, dependiendo pues de la necesidad, se puede hacer la dirección espiritual, o si hay necesidad antes, pues hay que buscarlo y hay que estar en regla, pero sí sería maravilloso, como digo, la experiencia de todo, de que el director espiritual sea el mismo confesor el que lo lleve. Sí, por eso decimos que cuando se busca esto, pues aquí tiene que haber un equipo, y qué mejor equipo pues que eso lo haga la persona misma que está allí. Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Alguien más? Muy enriquecedor todo y de verdad de gran valor. Todo esto, yo digo, le agrega valor a la gente. Es un espacio de verdad maravilloso. Todos los días lo agradezco y bendigo a todos, al grupo, a las personas que participan, porque
creo que en este momento es simplemente eso, agradecer y agradecer, porque los aprendizajes son gigantes. Y gracias a Dios estamos como que con las personas correctas, digo yo, y eso es lo que a mí me complace. De verdad, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Muy bien. Nos emociona poder acceder a una dirección espiritual. Y en un futuro, ¿por qué no ser codirector espiritual? Por lo menos llevar a muchos a la dirección espiritual. Codiríjase para acá, ¿no? Esa es nuestra misión. Qué genial. Un abrazo. Gracias. Eso es lo que tienen que hacer los médicos, Roberto. Sí. Eso toca. Los problemas de conciencia son totales. Hay muchas enfermedades corporales que están amarradas con enfermedades espirituales muy profundamente, muy amarradas. Sí, señor. Por eso es que bueno sería tener junto a la dirección espiritual, pues la ayuda también de estos profesionales, pero que también vayan caminando como en la misma línea, ¿sí? Entonces aquí nos ayudan en todo, médicos del cuerpo y médicos del alma. Sí, eso sería. Los que están contraindicados son los que egresaron de la normal. ¿Sí saben por qué? Sí. No. Porque va uno donde el bendito psicólogo que egresó de la normal y dice, oiga, me gustan como que los hombres, y dice, eso es normal, ¿no? Y entonces, no, que es que me gusta Rosa, eso también es normal, siga así. Sí. Entonces, ahí hay que mirar qué es normal y qué no es normal cuando uno va a escoger. Esa es el mensaje. Escoger, ¿sí? Que esté dentro de lo normal, más allá. Si nos acostumbramos a que los políticos fueran normales y lo que hagan sea normal, pues de ahí para allá sí es todo normal. es Wow. peligroso. Bueno, entonces, muchísimas gracias a ustedes. Mil gracias. Muchas gracias. Padre feliz día. Carlitos, muchas gracias. Gracias, Padre. Entonces, muchas estaremos gracias. encontrándonos nuevamente. Y mucha oración para que este proceso avance. Los protocolos son un poco complicados, pero ahí iremos haciendo el esfuerzo. Sí, bueno, Padre, ya hay 900 municipios del país donde ya se pueden abrir las iglesias, de acuerdo con los alcaldes. De acuerdo, pero aquí no se puede todavía porque la epidemia va avanzando más y es y que aquí necesitamos que José Mejía hable con la alcaldesa. Sí. A ver si la apologética le sirve para eso. No, ahí lo que necesitamos es un exorcismo. Ella no entiende en este momento. La respuesta de ella es no. Pero ahí va. Y hasta cierto punto le cuento que yo encuentro eso sabio. Y no sé hasta qué punto nosotros estemos como en esa urgencia y no, algo decían ustedes y lo comentaron de pronto. Se cerró una iglesia, mas se abrieron muchas más en las casas. Mire que cuando esto se escucha, por ejemplo, en las fotos yo a veces veo, está unida la abuelita con ya muchos nietos y otras personas y están escuchando. Entonces yo digo, ese mensaje está llegando más y pienso que también, así como lo hemos escuchado, Dios permitió esto de alguna manera, pues aprovechémoslo como en el buen favor, como con el dominio propio. Claro. Porque no, yo creo que no hay que exponerse de verdad, porque no todo el mundo, como decimos, toda la gente cuando entra a la iglesia, ¿no está allá? No todo el mundo entra como con la misma intención, diría yo. Entonces, mientras tanto, hasta me parece prudente. Y bueno, yo no sé, también como todos, como usted dice, sigamos orando, que yo creo que Dios va a dar la guía en el momento preciso y en el momento correcto a todos ustedes para que esas cosas se den. Por eso ahora entraremos con nostalgia. Por eso se necesita fe y discernimiento para entender los signos de los tiempos. Sí, señor, seguro. Totalmente. Eso es, yo creo. El tiempo de Dios es perfecto y Él lo hará en su momento. Absolutamente, Padre. Entonces, alguna persona me decía, Guillermo, pero es que yo no estoy enferma y yo no voy a enfermar a nadie y además el Señor tampoco me va a enfermar con su cuerpo.
Entonces yo le decía, sí, pero es que usted puede estar enferma y no sabe que está enferma. Claro. Y puede enfermar no solamente a sus vecinos, sino al sacerdote que le da la comunión. Entonces, después su cargo de conciencia, ¿cuál va a ser? Más duro. Claro. Más fuerte. Sí, yo digo lo que en algún momento en la entrevista decía el arzobispo de Quebec en el Canadá. La gente dice, Monseñor, ¿por qué no abre las puertas? Porque ya es que todo mundo está abriendo y de todo, es que el cuerpo de Cristo, no, yo creo en el cuerpo de Cristo, creo en su presencia, creo todo, pero también Dios cree y espera en que tú utilices los medios que están a tu mano y los utilices ahí. ¿Sí? Y los hagas Claro. ahí. No te estoy diciendo que no creas en Dios, sí, pero también hay que ayudarnos de los medios. Y si por algo está esto, estamos ahí. Lo importante aquí es que de esto salgamos mejores. ¿Sí? Seguro que sí. Así es, Bueno. padre. Eso es lo importante y esa es la actitud. Bueno, Muchas muchas gracias y buen día. Que tengan éxito en todas sus actividades y en el momento oportuno, pues, ahí estaremos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias, padre.